Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, esta vez desde una ciudad llamada Modi'in Ilit, y enseguida les voy a explicar por qué. Resultó ser que la otra vez en el canal debatimos sobre las píldoras anticonceptivas, sobre el aborto, y nosotros explicamos la postura de la ley judía y del judaísmo. Pero yo no me conformé con el tema y salí a investigar un poco más. El material que encontré me sorprendió tanto que tengo ganas de compartirlo con el mundo. Antes, quiero aclarar que todo el tema de las pastillas anticonceptivas y el aborto es controversial, es un tema que divide gente, y mi intención no es que nosotros nos peleemos, sino meramente informarlos, neto información. Mientras nosotros paseamos por una de las ciudades más densas del país, una ciudad que tiene un promedio de natalidad de 7.6 por familia, increíble. Es una de las ciudades más densas, creo que se dice, con más gente que vive, más densidad de población. Les voy a contar una historia sobre el invento de la píldora anticonceptiva que une mexicanos con israelíes. Y en especial la historia de 3 científicos judíos que aportaron para este increíble invento. Por supuesto, voy a filmar en el modo cámara oculta. Aquí la gente no le gusta que nosotros lo filmemos, pero lo que interesa hoy, más que las imágenes, es el contenido que les aseguro les va a sorprender. ¿Empezamos? Bueno amigos, antes de empezar y meterme dentro de la ciudad, les muestro una vista de donde estoy parado. Recién esto se llenó de gente mirándome cuando se dieron cuenta de que me estoy filmando a mí y no a ellos. Me dejan trabajar tranquilo. Bienvenidos a Kiryat Sefer, como la llaman, o Modi'in Ilit, el nombre oficial, una de las 3 ciudades con más densidad de población en todo Israel. Vamos. Hola. ¿Se escucha? Amigos, bueno, empezamos a caminar y yo supongo que todos recuerdan el año pasado cuando hubo una tormenta que anuló la decisión de la Corte Suprema en los Estados Unidos y consagró el derecho de las mujeres a abortar. Muchos trataron de especular cuál sería el verdadero impacto de aquella decisión de la Corte. Hubo una interpretación optimista por parte de los opositores al aborto, que ellos decían que la abolición de la ley hará que disminuya alrededor de un 20% el número de abortos. Pero como les dije antes, el invento que redujo más drásticamente, más dramáticamente el número de abortos fue la píldora anticonceptiva. Les cuento que en su libro Sobre el genio y el miedo, creo que se traduce, un historiador británico judío llamado Norman Liebrecht, ex alumno de una yeshiva, era religioso, escribió que entre los inventores de la píldora estaba Gregory Pincus, una persona cuyo trabajo estuvo influenciado por la tradición judía. No la tradición religiosa, sino la tradición talmúdica. Si bien todos los anticonceptivos conocidos que la humanidad probó hasta la píldora se ocuparon de prevenir el proceso de concepción, bloqueando físicamente el esperma o matándolo directamente, la píldora fue una idea diferente. Se trató de ingeniería inversa y enseguida les explico. Liebrecht escribió: Pincus propone una hipótesis. ¿En qué situación es posible que una mujer tenga relaciones sexuales sin protección y no conciba? La respuesta fue más que clara: si está embarazada. Por lo tanto, la ciencia solo necesitaba imitar un estado de embarazo y entonces la mujer estará libre del estado de peligro de la concepción. Les cuento que Pincus nació en el año 1903 en New Jersey, de una familia de inmigrantes de Rusia. Comenzó sus estudios académicos precisamente en agricultura y allí se trasladó a Harvard para estudiar filosofía y genética. Uno de sus primeros logros científicos fue la fertilización in vitro de un conejo, utilizando esperma de un conejo sin usar. Se trató de la primera fertilización in vitro de un mamífero, algo que lo metió en muchos problemas. En una conferencia en Toronto, él afirmó que no tenía la intención de aplicar estas técnicas a los humanos, que se tranquilicen. Pero alguien omitió la palabra no del informe a los medios y ahí estalló el caos. Al otro día, el New York Times lo apodó enojado Dr. Frankenstein y la Universidad de Harvard lo expulsó de su campus.
Pero como ha sucedido a menudo en la ciencia, son los errores humanos los que producen descubrimientos importantes. La Universidad de Clark en Massachusetts, todo en Estados Unidos por supuesto, le otorgó un fondo de investigación y Pincus formó un equipo compuesto por el rabino de la ciudad, una activista feminista en favor del control de la natalidad, no recuerdo su nombre, y un ginecólogo católico. Ellos se propusieron encontrar un anticonceptivo más eficaz que los métodos que se conocían hasta entonces y se pusieron en campaña. En el año 1951 comenzaron a realizar experimentos con noresterona, un tipo de progesterona pero sintética. Las cuestiones éticas continuaron acompañando a Pincus en esta investigación también. Muchos de los experimentos entonces los tuvo que realizar en Haití y en Puerto Rico. Algunos de ellos incluso en mujeres que estaban en institutos para gente con debilidad mental. Al final, la teoría fue probada. Las hormonas pueden usarse para, entre comillas, convencer al cuerpo de que ya está embarazada. Pero como siempre, frente a la teoría está la práctica. Y la ironía fue que la idea fisiológica fue concebida por quien inició su andadura precisamente en la agricultura. Y la extracción de la sustancia, de la pseudoprogesterona del mundo vegetal, la hicieron aquellos cuya formación fue en fisiología. La persona que le había enviado a Pincus el noraterone para su investigación fue Karl de Gerasi, un brillante investigador que vivía en México en esos años. La historia personal de Karl de Gerasi se corresponde muy bien con la narrativa de la píldora. Él nació en Viena de un padre médico en enfermedades venéreas judío búlgaro y una madre dentista judía de Viena. Después del divorcio de sus padres, cuando tenía 15 años, un alborotador llamado Adolf Hitler llegó a Austria por medio de la anexión de territorios y de Gerasi regresó rápidamente de Bulgaria a Viena y se volvió a casar con la madre para sacarlos de Austria. La madre y el hijo continuaron rumbo a Estados Unidos con $20 en efectivo que al final se los robó un taxista. Pero Estados Unidos terminó siendo bueno con ellos. Después de comenzar la escuela secundaria, el joven Karl escribió una carta a la esposa del presidente, Eleanor Roosevelt, pidiéndole ayuda con sus estudios universitarios. Aparentemente, la carta pasó a las manos adecuadas y una institución de educación internacional del gobierno de los Estados Unidos le otorgó una beca. A los 17 años ya estaba en la universidad. A los 19 ya registró una patente de una sustancia antihistamínica. A los 23 completó su doctorado y luego se fue a México para salir de un matrimonio fallido. En México se encontró con George Rosenkrantz, un judío nacido en Budapest que se educó en Suiza, pero que su mentor, el ganador del premio Nobel, Václav Růžička, lo llevó de contrabando a América Central para que no tuvieran que depender de los suizos si los nazis llegaban también allí. Dentro del círculo de amigos íntimos de los judíos húngaros que habían escapado de Hitler, se encontró con Americ Sumelo, un judío rico en medio de una crisis. Sumelo y su socio fundaron una empresa en México a la que llamaron Sintex, con el objetivo de producir hormonas de una enorme batata mexicana llamada cabaza del negro. Pero su científico principal, un estadounidense llamado Russell Marker, se escapó y se llevó los secretos con él. Los dos se quedaron sin el científico adecuado en México para continuar con el proyecto de la batata. Rosenkrantz no se rindió y al poco tiempo fue nombrado director del laboratorio y se unió a de Gerasi. Ambos localizaron a un joven y brillante asistente de investigación mexicano llamado Luis Mirromantes y junto al prestigioso Instituto Weizmann de Ciencia de la ciudad Rehovot, aquí en la tierra de Israel, reconstruyeron el trabajo de Marker. En octubre de 1951, el esfuerzo conjunto dio sus frutos y sí,
lograron producir la noracerona. Los nombres de los tres quedaron registrados en la patente, pero como suele suceder, no fue Syntex la que introdujo el fármaco en el mercado, sino otras empresas que lograron obtener las aprobaciones antes que la misma. Para terminar, les cuento de que Pincus murió de una rara enfermedad de sangre en el año 1967. Rosenkrantz, como siempre, dejó los asuntos éticos y sociales a otros. Su principal anhelo era promover la industria en México, agradeciendo haber sido aceptado como refugiado unos años antes. En el año 2001 recibió el más alto honor del presidente de México y hace tan solo 7 años el Congreso de los Estados Unidos celebró su cumpleaños número 100. 3 años más tarde, él falleció en California. Amigos, esta es la verdadera historia, créanme. Sin embargo, una búsqueda en Google del término padre de la píldora mostrará principalmente el nombre de Gerasi. ¿Y saben por qué? Primero, para que el crédito se lo lleve Estados Unidos, como no, y no México. Y segundo, por lo que vino después. A partir de la década del 70, Gerasi comenzó a dirigir la mayor parte de sus esfuerzos en la investigación y docencia en la parte social. Principalmente el efecto de la píldora en la revolución sexual. Y eso lo transformó en el pionero de esta ciencia. Él fue tan inteligente, o falto de tacto según quien lo mira, que tras el suicidio de su hija, usó esa tragedia para decir que la píldora promueve la igualdad entre los sexos, que da la posibilidad de que las mujeres planifiquen su vida profesional y ellas puedan sentirse libremente en todo aspecto. También trató mucho la posibilidad de crear una píldora para los hombres, pero resultó que la idea masculina no fue suficiente atractiva para las empresas farmacéuticas, ni tampoco para las organizaciones científicas. De Gerasi murió al final a la edad de 91 años en San Francisco, sin ver cómo su América volvió atrás 50 años por un fallo de la Corte Suprema. Y mirando este vehículo me ayuda para terminar este video y la idea que quería transmitir. Para los que no saben hebreo, les cuento de que uno de los stickers dice aquí: confíen solo en Dios. Y a esto, todo lo que yo agregue estará de más. Shalom, amigos.